está siendo financiado por lo que es la cooperación belga, por Belir UOS, y es un trabajo que se lleva a cabo entre la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Abarcando diferentes áreas de experticia con la finalidad de que todos los conocimientos puedan ser divulgados y además que haya mucho intercambio y acercamiento también de lo que es las actividades que se hacen en la ciencia respecto a recursos hídricos. En esta oportunidad, en este capítulo, me permito presentar al ingeniero Álvaro Oliver Crespo Delgadillo. Eh, el ingeniero es ingeniero ambiental de profesión, cuenta con una maestría en lo que es hidrociencias e ingeniería por la Universidad Tecnológica de Dresden, Alemania. Cuenta con experiencia internacional en modelación hidrológica, modelación de aguas subterráneas, gestión de recursos hídricos, además de haber trabajado en instituciones internacionales como Arcadis en Alemania, la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y además desarrollando actividades también en Cochabamba con el gobierno autónomo departamental, ¿no? Su trabajo más que todo se enfoca en la integración de modelos numéricos, tanto en aguas superficiales como subterráneas, análisis de datos y además técnicas de aprendizaje automáticos aplicadas al agua, además de ser coautor en diversas publicaciones en journals bastante destacados como la revista Groundwater. En esta oportunidad nos va a presentar un poco de su experiencia en lo que es herramientas de aprendizaje automático, ¿no? Le cedo la palabra, por favor, ingeniero Oliver. Buenas noches, muchas gracias, Alexis. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. No hay mucho más, muchas gracias por la presentación y voy a empezar con una investigación que hemos realizado con la Universidad Técnica de Dresden. Los datos son para Nueva Zelanda, pero tiene un enfoque también en lo que probablemente es posible hacer en Bolivia. Entonces, básicamente es herramientas de aprendizaje automático o machine learning para simular los niveles de agua subterránea en la cuenca de avenida de Pairao en Nueva Zelanda. Voy a poner mi timer para no pasar el tiempo. Básicamente vamos a ir con una introducción, el porqué de este tipo de modelamiento, cómo ha nacido la idea, los métodos y herramientas que se han utilizado, los resultados y discusión, las conclusiones y recomendaciones sobre la investigación y también sobre posibles aplicaciones en el país. Bueno, el contexto, digamos, en el sector de Nueva Zelanda no es muy diferente al que se tiene en Cochabamba. Hay un aumento en la demanda de agua debido al crecimiento de la población y actividades humanas. Hay una fuerte extracción en este sector, ¿no? Y los acuíferos de la llanura del río Bairao no son una excepción, ya que en los últimos años se han reportado descensos en los niveles del agua subterránea. Es una zona vinícola, entonces se utiliza casi el 90% del agua del agua subterránea en pozos. Entonces el agua desempeña un papel crítico en el suministro de agua en la actualidad y tendrá un papel aún más importante en el futuro, ¿no? Esto no solamente pasa en diferentes países del mundo, también es algo muy importante en Bolivia y que cada vez se ve la situación más complicada, ¿no? Y por otra parte, el cambio en el régimen hídrico debido al cambio climático y eventos extremos como inundaciones y sequía hace que la gestión de los recursos naturales sea esencial y obligatoria para garantizar el suministro del agua en el futuro, ¿no? Entonces, para poder un poco realizar este tipo de gestión y garantizar el suministro, el modelado es una herramienta de gestión bastante importante. Ahora, el modelado en general de aguas subterráneas es algo que se ha aplicado desde 1850, entonces hay modelos muy robustos, como los que se aplican usando Workflow, Groundwater Vistas, entre otros. Pero, ¿qué pasa en los acuíferos? Sí, tomando en cuenta que los acuíferos son sistemas extremadamente complejos, su modelado correcto con este tipo de modelos numéricos requiere mucho esfuerzo, lo que se traduce en personal, recursos computacionales e investigación y sobre todo tiempo, aparte de costos bastante elevados en el tema de investigación, ¿no?
En los últimos tiempos, debido al aumento de las capacidades computacionales, la reducción del tiempo de procesamiento y la disponibilidad de datos principalmente, se han desarrollado nuevas técnicas basadas en datos. Entonces, estos métodos basados en datos dan lugar a modelos simples, con bajo tiempo de procesamiento, que en el caso del agua subterránea simulan fluctuaciones de los niveles pisométricos utilizando solamente unas pocas fuentes de datos de entrada, con pocas variables, clasificación, temperatura, transpiración. Entonces pueden ser alternativas en sectores donde se tengan datos y que no se tengan muchos recursos. Eh, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de los objetivos de esta investigación, básicamente ha sido simular niveles de agua subterránea en el acuífero de la llanura de Bairao, aplicando 4 tipos de técnicas: random forest, multiple layer perceptron, long short-term memory, and transfer function noise. Cada una tiene sus características, que las vamos a ver un poco a grosso modo más adelante, y para poder un poco comparar eh, cuáles de estas son mejores para modelar series de tiempo y cuáles responderían mejor a la simulación de agua subterránea. Se ha enfocado mucho en la combinación de variables, es decir, qué datos de entrada se podían utilizar, considerando que la idea justamente es hacer lo más simple posible los modelos. Y los tamaños de ventana, que es algo que voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata. Y por otra parte, recomendar un mejor rango de hiperparámetros. Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de diferentes configuraciones posibles para cada modelo. Estas configuraciones se llaman hiperparámetros y puede haber iteraciones entre diferentes tipos de números de capas, números de neuronas. Entonces hay como una gama de selecciones, de configuraciones que pueden ser la parte más tediosa para tener un modelo más robusto. Entonces la idea era recomendar rangos para disminuir de una gama gigante de elecciones, una gama más pequeña para poder posteriormente en un paso 2 mejorar los modelos. Entonces, un poco de los métodos y herramientas. El flujo de trabajo básicamente ha sido definir el área de estudio, definir los pozos, definir qué datos son, digamos, los que se iban a utilizar, recolectar estos datos, hacer un análisis estadístico de cada uno de estos, como son series de tiempo. Entonces se han analizado diferentes tipos de factores, como si tenían algún tipo de la media, la máxima, la mínima. Se ha hecho descomposición de las series de tiempo para ver las tendencias, para ver si había mucho ruido, estacionalidades, etcétera. Se ha hecho un agrupamiento entre las series de tiempo, porque si bien es posible y teníamos datos para poder decir estos pozos se parecen a otros, lo importante y lo interesante de esto ha sido realmente sacar la mayor cantidad de datos de los datos. Entonces, eh, más adelante vamos a ver, hay cosas muy interesantes que se han encontrado simplemente utilizando las diferentes herramientas para análisis de datos que existen. Y posteriormente un preprocesamiento de estos datos, es decir, limpiar, básicamente ver si había datos faltantes, hacer la imputación de estos datos faltantes, ver las longitudes de las series, cuáles eran coherentes, cuáles no eran coherentes, un poco subdividirlas, cosa de que la comparación entre modelos también sea justa. La siguiente fase es la configuración y la estructura de los modelos para cada herramienta de Machine Learning. Como había mencionado, establecer un poco la ingeniería de características, los features o las variables de entrada, ver cómo usar estas variables y después configurar los modelos. Qué tipo de hiperparámetros se van a utilizar o qué tipo de configuración. Después, optimizar estos modelos, es decir, una vez teniendo los mejores resultados, ver qué tipo de hiperparámetros se podrían utilizar y hacer como una corrida de diferentes y miles de modelos para poder sacar las mejores combinaciones. Y por último, bueno, penúltimo, hacer un postprocesamiento de los modelos, identificación de los mejores modelos, las mejores variables, los hiperparámetros, o sea, como analizar un poco los resultados que se han tenido. Y al último, hemos hecho un promediado bayesiano de modelos, un Bayesian Modeling Average, que es otra perspectiva para poder calcular las predicciones de una forma un poco más innovadora. Básicamente para esto se han utilizado QGIS, R para hacer todo el análisis estadístico, que también Python, y estas son las librerías que son necesarias para hacer cualquier modelo de Machine Learning: TensorFlow, Keras, Scikit-Learn y FAST. Con estas 4 se hace básicamente todo. Entonces, un poco el área de estudio. Esta es la planicie de la llanura de Bairro.
Nos han dado básicamente 16 pozos para analizarlos, cada uno tenía diferentes tipos de longitudes y a partir de aquí se ha pasado con la recopilación de datos, el análisis estadístico, etc. Entonces, el primer dato, selección de datos meteorológicos. Como habíamos mencionado, queríamos usar simplemente tres: precipitación, temperatura, evapotranspiración. Se han elegido las estaciones de acuerdo a la proximidad, la disponibilidad y duración de los datos. Después se han hecho el análisis estadístico, viendo rangos, medias, longitudes, asimetrías, tendencias, etcétera, un poco para entender los resultados y de qué eran capaces los de Machine Learning. Es decir, podríamos nosotros hacer un pretratamiento un poco más extenso, pero queríamos ver qué tanto reconocían los patrones sin necesidad de tratar demasiado los datos por un tema de tiempo. Pero este tipo de información estadística nos da justamente esa posible comparación. Posteriormente se echa el agrupamiento usando un algoritmo que se llama Dynamic Time Working, que básicamente lo que hace es medir distancias y te da series que son similares en comportamiento o en distancia. Es bastante útil. Y por último, la imputación de datos y la escalada. Aquí pueden ver las series totalmente crudas. Pueden ver que hay variaciones de diferentes tipos, ya sea en la cantidad o la altura, digamos, del acuífero. Pueden ver que hay datos que tienen valores de cero, hay datos faltantes, las longitudes son diferentes, etcétera. Entonces, habría que estandarizar un poco estas series de datos para poder utilizarlas. El escalado, en cuanto a los modelos de Machine Learning, trabaja mucho mejor si se tienen datos entre 0 a 1. Entonces, lo que básicamente se hace es escalar todas las series de tiempo para después convertirlas nuevamente a valores normales. Eh, Ahora sí, en cuanto a las técnicas de Machine Learning, el primer paso sería la ingeniería de variables o el Feature Engineering, que se llama. En este caso es la iteración de combinaciones de variables y tamaños de ventana para cada modelado en un pozo. Es decir, qué variables de entrada le vamos a dar al modelo y qué variables de salida para poder controlar. En este caso, lo que hemos hecho ha sido iteraciones, es decir, solamente modelos con precipitación, solamente con temperatura, solamente con evapotranspiración, con precipitación y temperatura, y así sucesivamente, para poder determinar cuál de estas combinaciones era la mejor y si era necesario realmente tener las tres o solamente con precipitación, por ejemplo, se podía tener un gran resultado. El window size o el tamaño de ventana es algo que hemos introducido porque no todos los modelos de Machine Learning son adecuados para el modelamiento de series de tiempo. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es decirle al modelo: nosotros queremos que tomes 7 días, por ejemplo, de precipitación para poder predecir el octavo día eh, del comportamiento del agua subterránea. Entonces tomas 7 y predices el octavo día. Después tomas los siguientes 7 y predices el noveno día. Y así sucesivamente con todas las variables establecidas. Entonces nosotros tenemos los futures o las variables de entrada y los labels, que serían las etiquetas, es decir, la variable que nos va a ayudar a entrenar el modelo. Nosotros le damos ciertas variables de entrada y decimos: con todas estas se forma esta, con todas estas otras se forma esta. ¿Por qué estos tamaños de ventana? Nuevamente, para poder introducir la dependencia de tiempo. Es decir, nosotros entendemos que el acuífero responde con el tiempo y responde a diferentes factores. Entonces es importante ver qué tipo de respuesta o qué tipo de dependencia con el tiempo tenemos, que no esté implícitamente puesto en cada uno de los modelos. Y lo otro es la decisión de cuánto porcentaje de los datos se va a utilizar para entrenar y cuántos de los datos se van a utilizar para controlar, que es el conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento. En este caso, hemos utilizado 90% de los datos como entrenamiento y 10% como prueba. El rango de tiempo de modelamiento ha sido de 30 años, es decir, 27 hemos usado para entrenar y 3 añitos de predicción para controlar. Ya teniendo esto, hemos empezado a armar los diferentes técnicas de Machine Learning. Entonces, como les había mencionado, son 4: Random Forest, Multiple Layer Perceptron, Long Short Term Memory y Transfer Function Loss. Cada una tiene sus características diferentes que las vamos viendo poco a poco. Entonces, en este caso,
una vez establecido, digamos, qué tipo de parámetros o hiperparámetros se pueden utilizar, se ha hecho, digamos que esto corre por la optimización del modelo mediante el ajuste de hiperparámetros. ¿A qué nos referimos con esto? Este es Random Forest, básicamente es un modelo de Machine Learning basado en la combinación de múltiples árboles. Son diferentes arbolitos en el que los valores se van ordenando. Este valor de precipitación es mayor, menor a 10 milímetros, por ejemplo. Entonces pasa a un sector. Si es menor, va a este sector. Si es mayor, va a este sector. Y los valores del Random Forest van acumulando esto y llegado el momento hacen una predicción de cuánto debería ser el valor del, del agua subterránea. Entre todos los árboles, al final se tiene diferentes predicciones y se hace un promediado para tener el valor final para cada corriente, o sea, para cada factor. Básicamente es como funciona, es un clasificador en el que te va clasificando, es menor, es mayor, es menor, es mayor, etcétera, etcétera, hasta que tú tienes un punto final en el que te hace una predicción. Para esto hay diferentes tipos de parámetros que se pueden utilizar. Por ejemplo, en este caso, el número de estimadores, que sería la cantidad de árboles que se van a utilizar. ¿Qué te mide esto? Es básicamente cuántos de estos vas a tener. Pueden ser cientos, pueden ser miles, dependiendo el grado de profundidad que quieras con tu modelo. Mientras más, normalmente mejor, pero a veces pueden ser eh, puede requerir mucho tiempo de entrenamiento o las iteraciones pueden ser muy largas. Después, un criterio para poder evaluar qué tan bien está funcionando el modelo, que puede ser un mean square error, funciona bastante bien. La máxima cantidad de variables que se pueden utilizar es básicamente cuántos, eh, digamos, cada árbol usa solo una parte de las variables y esto hace que las variables sean diferentes. Entonces, básicamente vas a ir definiendo cuánto. Después, la máxima profundidad es qué tan largo puede ser el dato. Y en este caso puede ser infinito. Puede llegar hasta el último valor, no le restringes, no le dices como, ok, quiero que sea un árbol de, no sé, 200 hojas, sino puede ser infinito básicamente. La cantidad de ejemplares que se entran es básicamente en cada uno de estos vas a tener un máximo o un mínimo de entradas. Entonces puede ser 2 y de ahí se va a subdividir y el final puede ser entre 1 y 2. Va dependiendo. Cosa de que tú tengas un valor más preciso o un promedio básicamente. Esto se va complicando porque mientras más datos le des, el modelo puede ir memorizando todo y ya deja de ser representativo, que es lo que se llama overfitting, que básicamente estás memorizando todos los datos y ya no estás entendiendo realmente el sistema, simplemente te estás memorizando absolutamente todos los datos. Entonces hay que tener cuidado y justamente para eso es el Hyperparameter Tuning, para poder encontrar estos tipos de criterios que te van a servir. El Bootstrap básicamente es algo que te va a ayudar un poco a decir, eh, cada árbol tiene la opción de tomar diferentes valores. Entonces, en una corrida, tú puedes tener ciertos valores en este sector, ciertos valores en este, ciertos valores en este. Pero normalmente lo corres varias veces. Entonces, para que los árboles reciban diferentes entradas o diferentes valores, tú puedes utilizar entre un bootstrap true o false. Básicamente es darle un poco de aleatoriedad a los datos. El número de trabajos depende un poco de la computadora, es cuántos trabajos al mismo tiempo puedas hacer. Y el random state básicamente lo que te hace es hacer que el modelo al final tenga memoria. En el sentido de que si tú eliges un random state diferente a uno, todos los valores nuevamente se van a mezclar. Entonces, esto para time series no te sirve porque tiene que haber una memoria de tiempo. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros usar random forest para time series mode. Ok, entonces, básicamente, ese es random forest, el funcionamiento. El siguiente es multiple layer perceptron. Este es un poquito más avanzado, por así decirlo. Igual le damos datos de entrada, se crea una regresión lineal, básicamente una ecuación lineal, y en estas se tienen diferentes capas. Estas son las leyes. Entonces nosotros podemos poner una cantidad muy alta de capas. En este caso nosotros hemos usado una 20
Y cada capa puede tener diferentes cantidades de neuronas o unidades. Cada una de estas unidades va a referirse a un tipo de cálculo. Entonces, en barreras son miles y miles de cálculos que se hacen para poder llegar más o menos a estimaciones de lo que nosotros queremos. Le damos una variable, la multiplicamos con un peso y tenemos una base que sería el bias o el error. Utilizamos funciones de activación un poco para definir la linealidad, es decir, eso es lo que permite que digamos que el resultado al final no sea una línea completa, sino que nos permita ir hacia arriba, hacia abajo y poder modelar las estacionalidades, por ejemplo. Cada vez que nosotros vamos haciendo el cálculo, se mide una pérdida, que básicamente es que también está ejecutando qué tan buenos son los pesos, que puede ser con mean square error. Después tenemos un optimizador, que básicamente nos permite entender qué es lo que está funcionando mejor, cómo está aprendiendo el modelo, sí, básicamente, que es si el modelo está entendiendo o no está entendiendo bien el proceso. Después, el learning rate, que básicamente es qué tan rápido aprende el modelo. Nosotros podemos elegir entre bajo, medio, alto, por así decirlo. Obviamente, mientras más lento, quiere decir más precisión en los pesos, y eso hace que se tarde un poco más. Entonces, también es algo que hay que un poco mejorar, o bueno, hay que tener cuidado en el tiempo de modelado. Y las métricas para medir realmente el modelo también puede ser mean square error, pero hay muchas otras. Por defecto normalmente te dan el MCF. Y los epochs es los números de correos, es decir, los datos pasan una vez el modelo y después vuelven a pasar y después vuelven a pasar para poder agarrar todos los patrones que sean necesarios. Entonces, esto es bastante bajo, 10 epochs no es muy alto, pero considerando que son iteraciones por cada una de estas, con cada una de estas, al final, las corridas de los modelos para hacer solamente la configuración y sacar los hiperparámetros más óptimos pueden ser muy largas, que justamente no es la idea, ¿no? Eh, es tratar de hacerlo lo más rápido y consistente posible. Eh, El LST, este es el siguiente modelo que es un poco más complejo. Está basado un poco en MLP, en el Multiple Layer Perceptron, pero ¿qué pasa? Este de aquí es muy poderoso para modelamiento de series de tiempo, porque lo que han hecho es básicamente hacer una modificación para que este modelo tenga diferentes puertas o gates. En este caso, el modelo recuerda y tiene una memoria a corto tiempo y a largo plazo. Esto es fundamental para poder justamente entender la dependencia del sistema con el tiempo. Es sumamente útil. Entonces, se tiene esta puerta de entrada, esta puerta del olvido, por así decirlo, forget gate. Después se tiene una puerta de entrada, el input gate, y se tiene una última puerta, el output gate, que define qué variables y qué cálculos, qué pesos se van a utilizar para realizar la predicción. Entonces, este es un poco más complejo, tiene funciones mucho más complicadas. El esquema de armado es bastante sencillo, pero sí entender la función sigmoidal, la función tangencial en estos casos, son un poquito más complicados, pero básicamente lo que hacen estas es decidir si el valor pasa o no pasa. Si es mejor que el otro, no es mejor que el otro, y si es mejor, entonces va y ya realiza la predicción. Entonces, como pueden ver, es un proceso un poco más complicado y aparte que cada una de estas de acá puede ser llevada por diferentes celdas, eh, por diferentes capas y también por diferentes neuronas. Entonces, los cálculos se hacen cada vez más complejos, pero por eso también es un modelo mucho más poderoso. En este caso, los parámetros son muy similares a los que hemos visto anteriormente, número de capas, número de neuronas. El dropout rate es un poco qué tanto olvida, qué tanto de la información se va olvidando. Las activaciones es lo mismo para ver eh, qué se mantiene, qué no se mantiene, un poco para ver la linealidad de los modelos, etc. Es muy, muy similar. Y lo mismo que tiene los epochs, ¿no? Que el modelo va pasando nuevamente. Todos los datos pasan una y otra vez el número de veces que tú digas, o sea, de que se aprendan la mayor cantidad de patrones posibles que existen en los datos del trabajo. Y por último, Transfer Functionals. Este es un modelo un poquito ya más
específico para tema de aguas subterráneas, en el que se utiliza la función gamma para poder entender la reacción del acuífero ante diferentes estreses o diferentes variables. Es decir, nosotros lo que hacemos es darle variables como precipitación, temperatura, la comparamos con la función gamma y nosotros vamos a tener un resultado a través del tiempo. Y a través de convoluciones se puede utilizar diferentes tipos de valores, porque ya son multiplicaciones de los diferentes tipos de funciones que pueden haber y la suma de estas, ¿no? Para poder entender el modelo. Este es muy poderoso, ha sido desarrollado por los holandeses y funciona muy bien porque tiene bases hidrológicas e hidrogeológicas dentro del modelo. Entonces, se ha probado que el comportamiento, digamos, de acuíferos responde muy bien a las funciones, a la función gamma. Un poquito. Y bueno, una vez que se tenga esto, se hace toda la extensión de los modelos para los diferentes pozos. El tema de la evaluación ha sido, hemos utilizado el coeficiente de eficiencia de Klein-Gupta, el KGE, porque es mucho más un criterio de evaluación de modelos que puede descomponerse en la contribución de la media, la varianza y la correlación del rendimiento de modelos. Es mucho más apropiada para el análisis de time series. El análisis de la frecuencia de las combinaciones de la variable, los tamaños de la ventana y los superparámetros han sido parte del procesamiento y el promediado bayesiano de los modelos en conjunto con los modelos. Los resultados. Este es solamente un ejemplo de todo el análisis estadístico que se ha hecho para cada uno de los pozos, en el que pueden ver claramente, ¿no? Las medias, un poco entender los máximos que se tiene, las asimetrías para poder ver qué tan cercana a una distribución normal está, que esto es bastante importante en este tipo de modelamientos, y un poco la descomposición de las series de tiempo. Es decir, aquí, por ejemplo, se puede ver la descomposición de la tendencia, se puede que haya una tendencia negativa confirmada por un test de Mac-Kendall, un poco la autocorrelación y el partial autocorrelation, porque ya había mucho tiempo antes de Machine Learning métodos para poder simular time series, pero son bastante tediosos y hay que hacer una limpieza bastante profunda de los datos y hay que entender bastante bien a qué se refiere. Entonces, un poco para entender si los modelos podían captar todo esto y no era necesario la limpieza, es que se ha hecho el análisis. En cuanto al clustering, eso es bastante interesante. Se han encontrado 3 clusters, básicamente, en el que se tienen, por ejemplo, la relación. Este es un dendrograma en el que esto nos da la cercanía. Estos dos son muy cercanos, este es un poco más alejado, digamos, más alejado, pero todos estos pertenecen a un cluster. Entonces pueden ver acá el tipo de respuesta que se tiene es bastante similar, el comportamiento es bastante similar, hasta este que ya va variando, aunque tiene cierta relación con los otros cosas. Entonces, esto es interesante porque no le hemos dicho nada en ningún momento al análisis para decir, ok, pertenece al mismo acuífero, no pertenece al mismo acuífero, pues es interesante poder agrupar de esta forma. Primaria, que tiene no se parece a ninguno, y este otro que son bastante similares, en el que eh, básicamente hay una tendencia muy fuerte al incremento, ¿no? Hay una tendencia positiva bastante grande. Un poco, bueno, aquí están ya los resultados. Random Forest. Como era un poco previsible, Random Forest es un modelo clasificador, no tanto de regresión. Entonces, los resultados no han sido muy buenos. Se tiene un KG de 0,43 a 0,60. Reconoce de cierta forma la estacionalidad, pero realmente está bastante lejos de lo que nosotros quisiéramos. Y hay como mucho elemento errático, ¿no? Entonces, dentro de lo rescatable sería entender que la precipitación y temperatura son lo que mejor representa el modelo. Una ventana de tiempo de 180, es decir, 3 meses es lo más adecuado. Después tenemos la mayor cantidad de árboles posible, mejor. Y bueno, igual dependencia entre si el final del modelo termina en 1 o en 2. En cuanto a al MLP, aquí los modelos mejoran un poco, pero hay demasiada variación, digamos, en la predicción. Tenemos un KG entre 0,77 y 0,95, el mejor en el caso de Jackson Road. Bastante acercado en realidad a los valores, pero aún así hay mucha fluctuación. Esto probablemente debido al ritmo de aprendizaje y a la cantidad de neuronas que se han utilizado. Lo mismo, en este caso, por igual, si le das los datos de precipitación, temperatura y evapotranspiración o precipitación y temperatura. De aquí podemos concluir ya que con precipitación y temperatura básicamente puedes tener buenos resultados. Aquí la dependencia de la serie de ventanas, 1 año, y lo mismo de
no, 6 meses, ¿no? Sería. Y el learning rate como medio. Es básicamente lo que nos daba mejor. Número de capas 5 es interesante porque vamos a ir hasta 20, pero estos ya se hacían muy pesados, entonces no es necesario tener una gran cantidad de capas. Esto es muy interesante para este tipo de modelos y se recomienda como tener una gran cantidad de neuronas al inicio y ir disminuyendo en las siguientes capas porque ya no son tan necesarias. En cuanto al Long Short Term Memory, el modelo mejora muchísimo. Como les había mencionado, esto sí es un modelo de Machine Learning muy adecuado para series de tiempo, en el que ya tenemos un KG entre 0,70 y 0,93. Entonces, bastante aproximado, ya no hay tanta fluctuación, los modelos son más cercanos. Es un modelo bastante apropiado que vale la pena explorarlo un poco más. En este caso, los patrones muy similares, pues precipitación, temperatura, evapotranspiración, lo mismo, precipitación, evapotranspiración, precipitación, temperatura, tienen bastante sentido, ¿no? Cualquiera de estos se podría utilizar. Lo mismo, esto reconoce como 180 una de las mejores, o 60, 365, que tiene mucho sentido para sistemas como los de agua subterránea. Número de capas es variable, pero sí se recomienda más o menos en las primeras capas mayor cantidad, entre 96 y 64, porque es un modelo mucho más complejo, entonces no vale la pena forzarlo demasiado. Y por último, el transfer function, que este sí es el que realmente da muy buenos resultados, que tenemos un KGI entre 0,83 y 0,98. Entonces el grado de precisión en la predicción es bastante bueno, siendo en primer lugar el stress model, es el que básicamente tú le pones las variables que quieres. Hemos usado precipitación y temperatura. En segundo lugar es el stress model con Riddle. En flex model te puedes ponerle básicamente lo que tú quieras y un recharge model que tiene como una función automatizada para calcular la evapotranspiración. Un poco de los resultados del Bayesian Average Model básicamente nos da que el peso mayor lo da el TFN con este tipo de cálculo, por ejemplo, para Condorcet y Jackson Roll llega con un BMA hasta un 0,98. Entonces, la aproximación, digamos, de tratar de buscar los tipos de predicciones a través de un Bayesian Model Averaging es una mejor aproximación, considerando que se tiene un ensamble de modelos, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Bueno, para terminar un poco las conclusiones, es posible modelar a niveles de agua subterránea utilizando técnicas de aprendizaje automático basadas en datos climáticos. Usando variables simples como precipitación y temperatura, pueden ser suficientes para tener relativamente buenos resultados. Los modelos funcionan mejor cuando se considera la memoria temporal, es decir, las ventanas largas. Diferentes modelos tienen distintos niveles de complejidad, pero no siempre los más complejos son necesarios. El uso de técnicas como imputación y clustering permite trabajar incluso con datos incompletos. Esto es muy interesante para una primera aproximación, digamos, a estos modelos, para poder rellenar datos, por ejemplo, en Bolivia. Aunque este estudio se haya realizado en Nueva Zelanda, la metodología es totalmente transferable en contextos como Bolivia, donde los datos pueden ser utilizados. Y por último, recomendaciones. Bueno, yo recomendaría empezar a trabajar con los datos disponibles, aunque sean incompletos. Sería bueno intentar este tipo de modelos para ver la posible utilidad que se les puede dar, realizar la recopilación de variables, precipitación, temperatura y niveles de agua principalmente, aplicar modelos simples como TFM como punto de partida porque son los más robustos, más sencillos, y también probar LSTM y MLP. Un random forest para este tipo de análisis no lo recomendaría. Incorporar técnicas de imputación para manejar datos faltantes. Justamente se puede utilizar el STM o el MP para este tipo de datos, o también TFN, analizar la calidad y estructura del E6 antes del modelado. Esto es muy interesante para poder entender mejor los acuíferos. Considerar variables adicionales como tasas de bombeo cuando esté disponible, o en el caso de este estudio que hemos hecho, hemos empezado a utilizar caudales de río porque los están estrictamente relacionados con el comportamiento del acuífero. Y bueno, desarrollar capacidad local de análisis de datos modelado, ¿no? Si quieren ver un poco el paper que ha derivado de este estudio, es la comparación de modelos de Machine Learning con un modelo de Moodflow, que ya tenía muchísimos años de datos, que es lo que utiliza el municipio para poder hacer la planificación, para ver más o menos los resultados. Y bueno, estas son las referencias. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier consulta, duda, lo que sea, por favor no duden en contactar. Muchas gracias, ingeniero Oliver. Muy buena presentación, la verdad. Un tema muy interesante el uso de estas
técnicas avanzadas de aprendizaje automático. Tal vez la audiencia tiene alguna consulta, alguna curiosidad, por favor, puede escribirlo o si no también activar su micrófono. Bueno, yo tenía tal vez una curiosidad, estimado Oliver. Mm, Hablabas un poco del agrupamiento que se hizo como un paso previo para poder hacer el entrenamiento. Ese agrupamiento solamente me imagino que lo hiciste con algún algoritmo como el K-means, tal vez fue el que usaste o usaste alguno más avanzado. Sí, el que he utilizado, el K-means es bueno, pero no tanto para series de tiempo. Entonces, el que yo he utilizado se llama Dynamic Time Warping. Ahorita te lo voy a buscar. Es básicamente específico para series de tiempo y Ujú. funciona porque lo que hace es básicamente medir distancias entre cada uno de los factores y te dice, ok, aquí hay, digamos, similitud entre este dato y este dato. Entonces, es muy bueno para comparar series de tiempo principalmente. Todo lo he hecho en el estudio. Básicamente ahí están los scripts. Y si quieren les puedo pasar. Es bastante bueno para este tipo de trabajo. Ya. Y una curiosidad más de parte mía, tal vez, es la longitud de información, creo que usaste solamente un año y fue datos horarios o diarios. No, no, no. He usado 30 años de datos en total, Ah, diarios. diario. Ah, ok. Justamente hay una pregunta de Rafael Cortés. Bueno, primero dice, muchas gracias por la charla. Su consulta es, en el caso de Bolivia, para predecir un año hidrológico de niveles freáticos, ¿qué frecuencia de datos y cuánto tiempo deberíamos tener para poder aplicar estos modelos? Bueno, para predecir un año entero o sea, bueno, la regla básica para Machine Learning es mientras más datos mejor. Ahora, recomendado generalmente para cualquier análisis 20 años, pero como les digo, yo creo que se puede iniciar con menos y tratar de utilizar, por ejemplo, en el caso de Bolivia, datos que se tengan medidos. Principalmente el problema es la fluctuación de la acuífera, no hay muchos datos, ¿no? Creo que la mayor base de datos la tiene el laboratorio de hidráulica y me atrevo a decir que más que me llega a 5 en algunos sectores, tal vez 10 años. Tal vez complementar con imágenes satelitales, que ahora es posible también hacer este tipo de cosas, y tratar de llegar a esos 20 años. Si no, hay intentar con 10, si no, intentar con 5 y ir alimentando el modelo poco a poco. Eh, y datos diarios. Yo creo que es lo más importante para poder predecir un poco el comportamiento del acuífero. Datos diarios sería algo interesante para poder llegar a tener las primeras aproximaciones del comportamiento del acuífero. Ya, muchas gracias, Oliver. Si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no, la verdad, agradecerte por tu tiempo, Oliver, agradecerte por la presentación. Nuevamente, si alguien tiene dudas o quiere consultar algo, está el contacto del ingeniero Oliver en las diapositivas. Entonces, cualquier duda, y ya tenemos también tu contacto, Oliver. Muchísimas gracias. ¿No? Y pues, Entonces, vamos a pasar a lo que es el siguiente webinar, a nuestro siguiente invitado, que justamente es el doctor Daniel Avilés, ¿no? Bueno, Daniel es doctor en ciencias del suelo por la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Ahí actualmente trabaja en la Universidad Mayor de San Simón como investigador en el laboratorio de hidráulica, donde se desempeña principalmente en investigación, abordando temas de hidráulica, hidrología y además procesos de agua-suelo dentro de lo que es el programa de ingeniería civil. Dentro de lo que es su trayectoria, ha desarrollado una sólida experiencia interdisciplinaria en lo que es ingeniería y las ciencias del suelo, pero con principal énfasis en la gestión del agua para agricultura.
los procesos erosivos que se tienen en el suelo, las interacciones físicas del suelo y agua y las necesidades de riego y drenaje bajo un contexto de lo que es el cambio climático, ¿no? Dentro de su área de investigación también integra lo que es monitoreo en campo, modelaciones, enfoques espaciales, teledetección y además basado en información para mejorar la comprensión de los cambios en patrones de precipitación y déficit hídrico, ¿no? Que pueden afectar el suelo bajo un, bueno, el riesgo de erosión y el rendimiento de la infraestructura. Actualmente el doctor Daniel bueno, se incorpora al grupo de gestión del agua en agricultura, trabajando con grandes investigadores en Suecia, como es doctora Ingrid Westrom y Abraham Joel, en proyectos orientados a evaluar impactos de cambio climático en lo que es la gestión del agua, ¿no? Y hoy nos brinda una ponencia muy interesante de lo que es el potencial de la reforestación de Quehuiña, que hoy en día también medidas de reforestación son medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, le cedo la palabra, doctor Daniel, por favor. Buenas noches, gracias Alexis. Buenas noches a todos chicos. Qué lindo que estén a esta hora todavía interesados en escuchar un poco el trabajo que estamos haciendo en la universidad y en este caso en el laboratorio de hidráulica. Ok, hoy voy a hablar un poco de el trabajo que he realizado con unos colegas en el Parque Tunari. Eh, El Parque Tunari ha estado recibiendo los esfuerzos de varias ONGs que están interesadas en el trabajo de lo que es la conservación de ecosistemas. Parte de esos esfuerzos era tratar de restaurar los bosques de Quehuiña que son nativos del Parque Tunari. Y en ese entonces estaban explorando cuáles son otros beneficios de volver a reforestar, además de la restauración del ecosistema. Entonces ahí investigamos el potencial que tienen estos bosques de Quehuiña en reducir el riesgo de deslizamientos. Pero un poquito para contextualizar eso, ¿qué pasa con los deslizamientos en regiones montañosas? Usualmente, eh, al menos una forma de conceptualizarlo es pensar que hay fuerzas que están desestabilizando a los taludes y hay fuerzas que lo están estabilizando o que están resistiendo esas fuerzas desestabilizantes. Usualmente los detonantes de estos fenómenos son las lluvias, los sismos, cambios en los niveles freáticos y también actividades humanas, ¿no? Que pueden ocasionar que las fuerzas estabilizantes disminuyan, que es normalmente la acción. ¿Y qué es lo que condiciona la resistencia del material? Usualmente es la geometría, particularmente la pendiente, obviamente las características del suelo y qué tipo de cobertura, de protección vegetal tiene este material. Entonces, uno de los modos en los cuales, con los cuales puede fallar un talud es que este material pierda su resistencia. Entonces, hoy vamos a tener esa idea en la mente cuando hablemos más adelante del rol de la quehuiña. Entonces, ¿qué pasa en los Andes? O sea, en la zona donde estamos. Que debido a que tenemos zonas montañosas, pues se consideran zonas de alta vulnerabilidad a los deslizamientos. Acá es relativamente frecuente que ocurran. Obviamente aquí tenemos que entender que no necesariamente son catastróficos, ¿no? O sea, que no necesariamente terminan en las noticias, por así decirlo, ¿no? Sino que ocurren también deslizamientos pequeños, bien localizados, con una frecuencia mucho mayor.
Y son estos tal vez eventos que no llegan a las noticias que están relacionados, o cuando llegan a las noticias, mejor dicho, cuando afectan la infraestructura, caminos o viviendas e inclusive la vida humana. Ejemplos de eso tenemos bastantes en el país. Aquí tenemos, en el caso de La Paz, hace algunos años, ahora es con propagandas, ok. Entonces, espera que termine. Ok. Entonces, esto sucedió en La Paz, donde ocurrieron una serie de deslizamientos, ¿no? Y en este caso, pues el daño a la infraestructura era bastante considerable. Hubo pérdidas de vidas humanas y no, pues fue un desastre total, ¿no? Y esto es un ejemplo que evidencia que en nuestro país y bueno, también en Colombia y Ecuador, el tema de los deslizamientos en las zonas urbanas son particularmente una cuestión de seguridad social, ¿no? Entonces, estos eventos nos sirven a su vez de alerta y atención a nosotros, los ingenieros civiles en particular, al momento de diseñar nuestras infraestructuras y hacer las exploraciones geotécnicas correspondientes para asegurar que este tipo de situaciones no ocurran, ¿no? Entonces, sí, el tema de los deslizamientos es bastante relevante para nuestro país. Entonces, eh, ¿cuáles son los procesos físicos que están involucrados o los mecanismos, ¿no? Nosotros sabemos que uno de los parámetros más importantes es la resistencia cortante que tiene el material y que está estrechamente relacionada a la resistencia que va a oponer ese talud al deslizamiento, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo este esfuerzo cortante es afectado por las raíces de los árboles, que eso a su vez está relacionado con la influencia de la cobertura vegetal. Obviamente, otro factor importante es la presión de poros y también las pendientes, que también vamos a ver que juegan un rol importante. Cuando hablamos y digo que las raíces de los árboles y la cobertura vegetal tienen un efecto en esta ocurrencia de los deslizamientos, no solo es esa su acción, sino que también al proporcionar una protección al material, reduce la erosión. Y al reducir la erosión, está manteniendo la estructura del suelo. Y una estructura intacta, pues tiende a preservar su geometría, por tanto reduciendo a su vez también de manera indirecta la probabilidad de deslizamientos. Esta cobertura vegetal, por medio de la acción de las raíces, también aumenta y promueve una infiltración en el suelo, que eso también ayuda a que el agua fluya a través de él sin causar problemas de cambios en la presión de poros. Y todas estas acciones conjuntas ayudan a mejorar la estabilidad de los taludes. Obviamente, aquí también es correcto mencionar que esta acción de estabilización proporcionada por la acción de los árboles, de la vegetación, normalmente afecta los deslizamientos que son superficiales, ¿no? Y esta acción de estabilización no es tan relevante en los deslizamientos profundos. Y eso hay que tenerlo en mente porque cuando se tienen deslizamientos profundos o la amenaza de deslizamientos profundos son los tipos de acciones que se deben tomar. Esto de los árboles y la cobertura vegetal es predominantemente una acción para deslizamientos que son relativamente superficiales. Entonces, la vegetación, los árboles, ¿qué pasa entonces cuando agarramos y deforestamos? Algo que lamentablemente, particularmente relacionado con incendios en nuestro país, ocurre con más frecuencia de lo que tal vez se quisiera.
Entonces, cuando se pierde la cobertura de bosques, el primer efecto es que disminuye la cohesión del suelo y eso ocasiona que se incremente la susceptibilidad a los deslizamientos. ¿Cómo lo vamos digamos, evidenciar esta situación? Porque al disminuir esa capacidad que tienen de resistir los deslizamientos, pues vamos a empezar a notar que empiezan a ocurrir con mayor frecuencia. Entonces, por eso es que el uso de la vegetación es considerado una forma o un método o una estrategia que es parte de las soluciones basadas en la naturaleza, una alternativa sostenible para estabilizar los suelos, ¿no? Y eso es también el tema de lo que está, este marco de lo que es Under Recharge. Entonces, ¿por qué Quehuiña? Bueno, porque es una especie nativa y que está presente en el Parque Tunari. Está adaptada a las condiciones que son predominantes en esa zona y es una alternativa pues sostenible, porque una vez que se establece el bosque, pues ya requiere, digamos, poca intervención para su mantenimiento. Entonces, con esas ideas, ¿qué es lo que se pretendía hacer en este estudio? Se pretendía evaluar el efecto de estos esfuerzos de reforestación que están ocurriendo en el Parque Tunari, en la estabilidad de taludes, evaluar qué impacto tienen las raíces en el incremento de la resistencia cortante del suelo, que a su vez es una forma de reducir la susceptibilidad al deslizamiento, y colaborarles un poco, orientarles un poco a estos señores que estaban haciendo las tareas de reforestación para ver si las zonas que ellos ya habían elegido con otros criterios eran buenas zonas o eran zonas adecuadas para el objetivo de reducir la amenaza de deslizamientos, ¿no? Entonces, la zona de estudio está en Cochabamba, Bolivia. Clima relativamente templado, precipitación de aproximadamente 740 milímetros al año y es concretamente la cara sur del Parque Tunari. Entonces, ¿qué tipo de cosas hemos hecho? Hemos mirado imágenes satelitales, Sentinel y Landsat, particularmente la Sentinel-2. Hemos usado SRTMs y también hemos usado el ALOS Pulsar. Y hemos hecho un poco de trabajo de campo y vuelos de dron. Con este objetivo de conocer la zona, identificar las pendientes, mapear las zonas que ya están cubiertas con bosque, distinguir estas áreas de bosque en términos de densidad de árboles, edad o madurez del bosque como tal. Ese tipo de información se ha relevado con este tipo de trabajo y con las imágenes satelitales lo que se ha hecho en una tarea de interpretación con la ayuda de colegas geólogos ha sido identificar las zonas de deslizamientos pasados, que eso nos iba a ayudar a identificar posibles características presentes en nuestra zona de estudio que son indicadores de susceptibilidad al deslizamiento. Entonces, esta es nuestra zonita, producto de este análisis de las imágenes satelitales. Son esos polígonos rojitos que vemos ahí, que son zonas donde se ha evidenciado que ha existido deslizamientos en el pasado. Y toda esa línea verde es el área que hemos abarcado en el análisis, ¿no es cierto? Entonces, hemos identificado deslizamientos históricos con el vuelo de dron, con el ALOS Pulsar, con el SRTM. Hemos calculado las pendientes y con parámetros del suelo, con y sin raíces, hemos calculado los factores de seguridad aplicando métodos simplificados de elementos finitos. Y en ese análisis de calcular el factor de seguridad, hemos incorporado el efecto de las raíces. Entonces, para hacer ese cálculo, si quieren, hemos hecho una
bueno, una idealización necesaria de lo que es el perfil del suelo, donde lo importante tal vez acá es que la capa superior es donde la acción de las raíces de los árboles tendrían su mayor efecto. Entonces, este ha sido el esquema que hemos usado en el análisis de el factor de seguridad, donde hemos incluido los parámetros del suelo con y sin la presencia de las raíces para hacer justamente la comparación y poder ver cuál es su efecto en la estabilidad del talud. Entonces, para eso hemos hecho una simplificación, hemos considerado uno de los modelitos más básicos, que es el de Moore-Coulomb. Esto particularmente porque como no es extraño para nuestras condiciones locales, hay muy poca información y usualmente es muy costoso adquirir esta información. Entonces eso ha hecho que hagamos algunas simplificaciones necesarias y esta es una de ellas. Entonces hemos agarrado y hemos dicho que la resistencia cortante del suelo va a depender de la cohesión y el ángulo de fricción. Y uno de varios modelos de resistencia que consideran el efecto de las raíces indica que la raíz como tal añade cohesión adicional al suelo. Entonces, el efecto que tienen las raíces es justamente el de añadir cohesión. Entonces, concretamente que hemos usado, ángulo de fricción, cohesión más cohesión adicional debida a las raíces. Hemos tenido valores estimados del peso unitario. Y también hemos añadido el hecho de que como las raíces en los distintos estados de crecimiento de un bosque, de un árbol, varía con la profundidad, entonces hemos visto y hemos añadido en esta modelación el efecto de la profundidad, que dependiendo de la profundidad de las raíces está el valor de cohesión añadida al suelo, ¿no es cierto? Y eso a su vez es una representación del estado de desarrollo del bosque como tal. Con la idea general, ahí con, con, con una notita y con no igual, sino un aproximado, de que mayor profundidad es mayor estabilidad de manera aproximada. Y después al final les voy a decir que también eso tiene un límite, pero ahorita vamos a agarrar la idea de que mayor profundidad es decir, raíces más desarrolladas y que protegen más el suelo, reduciendo más la susceptibilidad al deslizamiento. Entonces, estos son los parámetros que hemos usado para el material. Eso hemos utilizado valores de los colegas del Laboratorio de Geotecnia que hicieron trabajos en 2015 en la zona del Parque Tunari. Y de valores que también han hecho los colegas de geotecnia junto con los colegas de biología, donde estudiaron los árboles de Quehuiña hace algunos años y estimaron cuál es la relación entre el área de las raíces y el área de la muestra de suelo para distintas profundidades. Entonces teníamos cuánto era el área de las raíces presentes hasta profundidades mayores a los 70 centímetros y usando un modelo propuesto por Bajestán en el 2003, hemos estimado en función de esa relación en una muestra de suelo. Se ve la relación entre el área de esa muestra de suelo y el área que tienen las raíces en esa muestra de suelo en un corte transversal. En función de esta cantidad se puede estimar la cohesión que estas raíces están añadiendo al suelo. Entonces, con estos valores hemos agarrado y hemos empezado a preguntar lo siguiente. Estos deslizamientos históricos que hemos identificado con las imágenes satelitales ocurren
el 80.8% de esos deslizamientos históricos han ocurrido en pendientes entre 15 y 35 grados. Entonces, ese dato hemos agarrado porque sabemos que la pendiente es uno de los parámetros, además de los parámetros del suelo, que juega un rol predominante en la estimación del factor de seguridad. Entonces, con todos estos datos, hemos corrido los modelitos, hemos estimado los factores de seguridad y en general hemos encontrado que para estados de desarrollo del bosque tempranos, o sea, no hemos llegado a analizar la situación en que el bosque de Quehueña estaba totalmente desarrollado, o sea, un bosque antiguo no lo hemos analizado porque no hemos encontrado mediciones en ese estado del bosque. Pero para estas profundidades, hasta los 70 centímetros, hemos encontrado que tiene un efecto positivo. O sea, un bosque relativamente joven llega a incrementar el factor de seguridad hasta un 5%, dependiendo de la profundidad de estas raíces. Hemos encontrado particularmente para esas zonas donde históricamente han sucedido los deslizamientos, que en pendientes de alrededor del 25 grados, el efecto de estas raíces ocasiona que los taludes estén estables. Y en pendientes de alrededor de 35 grados, donde para una situación en la que no hay bosque se tenía una condición inestable, el hecho de poner este bosque joven, si quieren, ha hecho que la condición de estabilidad pase a una cuestión crítica hacia una condición estable con la presencia de las raíces. Entonces ahí están las combinaciones que hemos realizado. Hemos hecho primero sin cobertura de árboles o de bosque, con cobertura de bosque, pero con distintas profundidades de las raíces y variando también la inclinación de la pendiente del talud. Entonces, luego hemos visto esos resultados, hemos visto dónde están estas pendientes, donde históricamente ocurren más los deslizamientos y hemos comparado con los vuelos de dron nos han dicho dónde han estado reforestando las ONGs y hemos encontrado con mucha satisfacción que estos esfuerzos que han realizado los colegas han estado a su vez mejorando la estabilidad de los taludes en zonas que históricamente son críticas. Entonces, eso ha sido uno de los hallazgos que nos ha gustado más. Y también que las zonas que ya están con bosque y que estaban planificadas con la reforestación, también comprenden las zonas que históricamente presentan mayores deslizamientos. Entonces, como ya les había anunciado, este efecto positivo está limitado a los deslizamientos superficiales. Hay que considerar que toman muchos años a que un bosque se establezca y madure y el efecto, digamos, estabilizador, entonces no es inmediato, ¿no? Sino que es un efecto a mediano y largo plazo. Y como abarca un periodo de tiempo grande, entonces ahí entra un rol importante que es el manejo del bosque, ¿no? Asegurarse que el bosque esté en buenas condiciones para que este efecto estabilizador se note. Y obviamente esto también depende del contexto, porque ¿qué pasa? O sea, pese a que este análisis no lo hemos realizado en esta ocasión, pero tendría que ser necesario, es que hay un límite en el cual la reforestación como tal sigue siendo positiva. Hay un umbral en el que sigues poniendo árboles o dejas que estos árboles crezcan demasiado, en que ya el peso añadido de este bosque sobre los taludes ya empieza a ser contraproducente y empieza a convertirse ya en una fuerza desestabilizante del talud.
Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, y ahí el manejo del bosque, de las talas planificadas, etcétera, juega un rol predominante. Entonces, como conclusiones, estos esfuerzos de reforestación han afectado de forma positiva a la estabilidad de los taludes, además de restaurar los ecosistemas. Esta quehuiña es una especie clave para el Parque Tunari porque está adaptada a las condiciones de elevación y del clima, y esta es una alternativa sustentable para la gestión de los riesgos de deslizamientos. Y eso es todo, pues gracias. Muchas gracias, doctor. Bastante interesante la temática que ha presentado, ¿no? Cómo estas plantas de vegetación nativa realmente pueden ayudar a mitigar y además adaptarnos a lo que es los contextos en cambio climático que, bueno, que llega a ser un riesgo que aumenta los deslizamientos, ¿no? No sé si alguien de la audiencia tuviera alguna consulta, curiosidad para el doctor. Yo tengo tal vez una consulta, doc, si me permite. Esta metodología que usted ha aplicado acá específicamente para lo que es el Parque Tunari, si bien se ha metido bastante esfuerzo de financiamiento externo, ¿no? A través de ONGs, ¿cree que pueda, o sea, esto que se ha armado ahora puede ser replicable a otras zonas en Cochabamba o bueno, incluso en Bolivia? Sabes, la debilidad mayor ha sido tener el chance de obtener esos parámetros de resistencia, ¿no? Para los estados actuales en los que está en el bosque, ¿no? Ujú, Porque, o sea, involucra sacar tortas de suelo con las raíces y cortarlas, ¿no? Y eso requiere cierta maquinaria y cierto esfuerzo que, aparte de ser costoso, es moroso, ¿no? Entonces, yo diría que sí se puede replicar, pero no es sencillo por la complejidad técnica de lo mismo, ¿no? Eh, una alternativa que estaba planteando con uno de los prospectos de tesistas era hacer crecer, bueno, probablemente no la quehuiña, pero tal vez otras especies, en macetitas en el árbol, en el laboratorio, y empezar ahí a analizar cómo estos incrementos de resistencia varían con el tiempo, y tal vez hacer esto para especies de distintas partes de Bolivia, ¿no? ujú, Y empezar a tener una especie de base de datos que después se puede usar como guía para los esfuerzos de reforestación destinados al manejo del riesgo de deslizamientos, ¿no? Yo te diría que sí, pero tiene sus complejidades técnicas y prácticas. claro, claro. Ahora hay bastante limitación ahí, si es que involucra bastante trabajo en campo, digamos, porque eso involucra logística, involucra bastante movimiento, igual financiamiento, ¿no? Todo eso. Hay justo también una pregunta que viene de la audiencia de Iván Martínez, que pregunta, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar y a qué temperatura promedio se ha hecho este análisis, ¿no? Este modelo. Claro, estimado. En los bosquecitos que hemos analizado estaban por encima de los 3000 metros, y la temperatura promedio, que no lo hemos considerado en el análisis, por cierto, pero estaba alrededor de los 17 grados, 12 grados, perdón, 12 grados centígrados. Muchas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna consulta.
¿no? Si no es así, de todas maneras tiene el contacto del doctor Avilés. Em, bueno, por mi parte, muchas gracias, doctor, por su presentación, por su tiempo, por brindar un espacio de intercambio, ¿no? De conocimiento, de difundir la investigación que se está haciendo, de cómo este tipo de estudios, bueno, puede ayudar en diferentes ámbitos, ¿no? En este caso de la adaptación, bueno, la mitigación de riesgos, ¿no? Por deslizamiento. Em, Justamente aquí hay una última pregunta que sale de eh, Dikisbert. Y su pregunta va, si este método puede ser aplicado, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, teniendo en cuenta las condiciones topográficas, ¿no? ¿Sabes, doctor? Por supuesto que sí, estimado. De hecho, una versión todavía más simplificada, porque recuerden, ¿no? O sea, aquí los modelos ya existen. Nuestras dificultades acá en nuestro país es la parametrización del material, ¿no? O sea, se han hecho esfuerzos en el tiempo aislados, pero no se ha podido sistematizar esas experiencias como para tener una base de datos, digamos, ¿no? De parámetros de los materiales. Concretamente en La Paz, en Alpacoma hace algunos años, se hizo modelos un poquito más complejos que este, basados en INSAR para agarrar y ver la vulnerabilidad a los deslizamientos. Y ahí también se adolecía de lo que es la caracterización del material, ¿no? Entonces yo te diría que sí se puede aplicar en la ciudad de La Paz para tratar de tener un mapeo de lo que es la vulnerabilidad de deslizamientos. Tengo entendido que ya se ha hecho, que hay un atlas de vulnerabilidad de deslizamientos que hizo el municipio de La Paz y que lo expusieron hace algunos meses y que estaba bastante interesante. Entonces, obviamente eso hicieron a nivel más macro, ¿no? Y esto es un poquito más localizado, pero aún así es simplificado, de nuevo, por, eh, por la dificultad que tenemos de agarrar y parametrizar el suelo, ¿no? En términos de sus resistencias. Pero con el esfuerzo y acceso a recursos adecuados, se puede replicar sin ningún problema. Excelente, muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias a los dos expositores por haber brindado un espacio y por haber compartido sus experiencias y conocimientos con la audiencia, ¿no? Principalmente con los jóvenes ingenieros que se están formando en todas las universidades en Bolivia, particularmente en San Simón, ¿no? Mañana vamos a cesar este capítulo 2 de la serie de webinars del proyecto, hablando de lo que son las proyecciones futuras de cambio climático, ¿no? Eso por el doctor Marcelo Zamuriano y quedan también cordialmente invitados toda la audiencia, ¿no? Entonces, muchas gracias y los esperamos el día de mañana. Que tengan muy buen descanso a todos. Saludos. Gracias chicos, tengan buena noche. Chao, chao.